vamos a poder iniciar el módulo 2, denominado Contexto Sociocultural de la Violencia Familiar en Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a realizar un contexto, ¿no? A ver, en Latinoamérica tenemos un común denominador que en este caso nos lleva hacia la cultura, ¿no? Del pasado y de los antepasados bueno, en el cual la historia nos une. Por el que podemos decir que hay un factor que predomina en todas las culturas a nivel Latinoamérica y ese llega a ser el machismo. Es ese factor, ¿no? Que ha predominado desde las guerras, ¿no? Desde las organizaciones. Por ejemplo, si nos vamos a la cultura quechua, aymara, azteca, podemos ver que formaban parte de esa organización, incluso política o de gobierno, particularmente los varones, ¿no? Y si bien las mujeres han podido participar como esposa, como parejas, no tenían otro tipo de funciones, otro tipo de cargos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, se ha podido advertir en la mayoría de los países, es que no es en todos, que se ha ido revalorizando es el rol fundamental del varón, ¿no? Durante la historia hasta estas épocas, donde se ha predominado en los gobiernos a través de sus leyes incluso, ¿no? O a través del ejercicio, por ejemplo, político de gobierno, o incluso hasta en la misma familia, que de alguna manera el varón tiene que realizar ciertos actos de protección, ¿no? Y se ha estereotipado a la mujer, ¿no? Si partimos hacia atrás, podemos decir que la mujer, a ver, tenía que realizar acciones, puede ser de cultivo, de tejer, de cuidar a los hijos, ¿no? Rasgos o factores que se han ido pasando de generación en generación y particularmente se ha ido viendo a la mujer como un sujeto de reproducción. En cambio, al varón se ha ido viendo como un sujeto fuerte que debe de dar la vida por su estado, por su territorio, ¿no? Al cual pertenece, debe de, por ejemplo, de cubrir las necesidades de su familia, debe de tomar decisiones importantes sobre el destino de la familia, sobre el destino de los recursos económicos, ¿no? Etcétera. Es en ese sentido que se dice que el machismo ha ido predominando en la mayoría de los países de Latinoamérica. Llegando así, por ejemplo, a lo que es la gestión del 2020-2021, donde ha pasado un suceso, lo que es la época de la pandemia, donde se ha podido destacar una realidad ya más compleja y matizada, ¿no? Influenciada por los desafíos derivados de factores históricos y culturales, económicos que se han ido entrelazando. ¿Por qué hacemos mención a esta época? Porque es en esa época, por ejemplo, durante la cual ha habido un boom, podemos decir, de lo que son los medios masivos, como los medios digitales, ¿no? Etcétera, en el cual se puede observar con mayor número la violencia a través de redes sociales. Entonces se ha ido identificando más tipos de violencia hacia los sujetos más vulnerables, entendiéndose como este sujeto vulnerable a la mujer, los niños y las personas de la tercera edad. Entonces, en conclusión, podemos decir que las mujeres a menudo son las principales víctimas, quienes van a ir enfrentando obstáculos adicionales debido a patrones de género muy arraigados, ¿no? A los sistemas jurídicos que se ha demostrado que han ido siendo deficientes. Sí hay un avance, claro, no debemos de desmerecer, pero que a través de la historia se ha podido demostrar que los
sistemas jurídicos para la defensa de la violencia intrafamiliar y particularmente la violencia hacia la mujer han sido deficientes. A continuación, también ustedes están pudiendo ver un enlace de YouTube, el cual puede ser copiado con la finalidad de que puedan realizar un copy-paste, puede ser a sus dispositivos móviles. Entonces, ustedes están viendo en sus pantallas ya el link en el cual vamos a poder observar los países en Latinoamérica que son más machistas. Vamos a ver un top 10 de los países con esos rasgos más machistas a nivel Latinoamérica debidamente fundamentado, ¿no? Los machistas de América Latina. Latinoamérica es la región del mundo más letal para las mujeres, con más de 9 pereciendo al día gracias a la violencia. Y es que presente durante siglos, las mujeres latinas enfrentan continuamente acoso y agresión que suele esconderse debajo de la alfombra como parte de la cultura latina o el triste así somos. Mientras tanto, algunos países como Cuba y Venezuela no cuentan con cifras verificadas acerca del sexismo generalizado, por lo que, usando datos de la CEPAL, te presentamos los 10 países más machistas de América Latina. Así que sin más, comencemos. Los 500.000 abortos ilegales estimados que se realizan cada año en Argentina pronto deberían ser solo un mal recuerdo. Y es que el 30 de diciembre del 2020, esta nación aprobó con 38 votos contra 29 y luego de más de 12 horas de debate, la ley para legalizar el aborto. Y si bien esto es un paso en la dirección correcta para el reconocimiento de los derechos de la mujer, es importante tener en consideración que Argentina sigue siendo una de las naciones más sexistas de toda la región. Se dice que para el 2019, el 10.5% de las mujeres argentinas estaban desempleadas en comparación con el 7.8% de los hombres, mientras que las mujeres con trabajos formales ganaban un promedio de 25% menos que sus contrapartes cada mes. Asimismo, y sin considerar una cultura de acoso femenino diario, Argentina es el país con más feminicidios de pareja en América Latina, con una cifra general de 1.1 mujeres ultimadas por razón de género por cada 100.000 mujeres en 2019. Argentinos, tenemos que cambiar esto. Según The Guardian, la discriminación de género es común en Paraguay, especialmente al considerar que la pobreza es desesperada, en particular en las zonas rurales, con las niñas sufriendo las peores consecuencias. Y es que, particularmente, la educación de este grupo ha enfrentado obstáculos arraigados en la misoginia y el sexismo, que van desde la falta de educación sexual de calidad, la discriminación en las aulas y hasta la violencia. Todos estos obstáculos están profundamente entrelazados y evitan que ellas alcancen su máximo potencial. Igualmente es lamentable que muchas de ellas enfrentan violencia sexual a temprana edad, con data que afirma que en las regiones rurales de Paraguay, 1 de cada 20 mujeres menores de 20 años ha dado a luz y aproximadamente el 7% de todas las féminas paraguayas han sido abusadas sexualmente. Todo ello y en general se estima que la cifra de feminicidios en 2019 fue de 1.2 por cada 100.000 mujeres. Paraguayos a tomar cartas en el asunto. A pesar de ser Uruguay uno de los mejores países del planeta en cuanto a disminución de la brecha de género a nivel laboral, y así como en derechos a mujeres transgéneros, la nación continúa siendo un lugar en el cual la violencia de género y la desigualdad de oportunidades es predominante. Y es que durante el 2020 se detectaron en Uruguay 4.911 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que implica la intervención de más de 13 situaciones diarias. Así, los casos de abuso íntimo en niños y niñas representan el 19% de las denuncias al sistema de protección, con el 91% de las víctimas siendo mujeres.
De esta forma, el machismo y los actos de micromachismos y acoso siguen siendo una sombra en una sociedad tan progresista como la uruguaya, en la cual se registraron durante 2019 un total de 1.4 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Uruguayos, hay cosas que mejorar. México, como la mayor parte del mundo, ha avanzado en el camino hacia la igualdad, pero aún queda mucho por recorrer. Y es que para ponerlo en perspectiva, la aprobación del sufragio femenino en México fue hace unos 63 años. Y eso puede parecer bastante, pero hace solo 16 años, en 2005, la violencia sexual dentro del matrimonio se volvió ilegal. Mientras, laboralmente, las mexicanas ganan un 16.5% menos que los hombres por el mismo trabajo. Las niñas en las zonas rurales tienen menos acceso a la educación que los niños y existen muchos casos de matrimonio infantil, así como de violencia doméstica. Por lo que México ocupa hoy el cuarto lugar en el mundo en mujeres que se sienten inseguras al caminar de noche y el tercer puesto en violencia sexual fuera de la pareja. Sí, México es testigo de forma regular de cómo un país cuenta con un porcentaje importante de sexismo que odia literalmente a las mujeres hasta la muerte, con 10 mujeres siendo asesinadas cada día, en la mayoría de los casos por hombres. En general, rankeado según el número de feminicidios, México es séptimo en esta lista, con un total de 1.5 casos fatales por cada 100.000 mujeres en 2019. Mexicanos, los quiero leer abajo. Según la ONU, Guatemala es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer, con este grupo a menudo siendo asesinadas después de haber sido agredidas sexualmente, a diferencia de lo que sucede en otras situaciones de violencia típica de Centroamérica. Y es que los autores de estos crímenes operan en un país donde menos del 4% de todos los homicidios resultan en condenas, agregando los delitos contra las mujeres que quedan impunes en más del 88% de los casos denunciados. De esta forma, las mujeres guatemaltecas también sufren algunas de las tasas más altas de violencia intrafamiliar en el mundo, y a pesar de representar el 51.2% del total de la población, son el grupo más vulnerable. Así, en Guatemala, solo el 2% de los municipios son administrados por mujeres y más de 4.000 niñas de 10 a 14 años dan a luz cada año. Por su lado, las mujeres mayas enfrentan lo que se conoce como discriminación triple, ya que son indígenas, son pobres y sí, son mujeres. Y en total, en 2019 se registró una cifra de 1.8 decesos por cada 100.000 mujeres. Guatemaltecos, quiero sus impresiones. En el ranking de igualdad de género del Foro Económico Mundial, Brasil se posiciona en el lugar 92 de 153 países, dejando claro una cultura sexista que se adentra hasta lo profundo del ámbito laboral. Y es que en la nación más poderosa de América Latina, apoyada hoy en un presidente que afirma que el feminismo es sexismo, una mujer muere cada 2 horas, mientras que aquellas de raza indígena o afrodescendiente ganan menos de la mitad de que las mujeres blancas y los hombres con el mismo nivel de educación. Así, Brasil es un país donde una mujer puede convertirse en presidenta. Sin embargo, también tiene una de las tasas más altas de homicidio debido a razones de género en el mundo, con un reporte de 1.9 feminicidios por cada 100.000 mujeres para el año 2019. Brasileños, es momento de comentar. Bolivia tiene una rica historia y surgió con la idea de respetar sus antiguas tradiciones culturales, pero a medida que el país se desarrolló, ha sido difícil alejarse de estos valores tradicionales que dan importancia a los estrictos roles de género y que han silenciado a las mujeres durante siglos. Un aspecto de estas ideologías ha creado la idea de que las mujeres asumen cargos en la política únicamente para quitarle los puestos de trabajo a los hombres.
Por su lado, la violencia de la pareja íntima contra la mujer es de particular preocupación en Bolivia, un país clasificado con el porcentaje más alto de mujeres entre las edades de 15 y 49 años que reportaron abuso por parte de sus compañeros sentimentales. Mientras, si vamos a las zonas rurales, este grupo es aún más vulnerable, ya que los hombres suelen tomar las decisiones solos y las mujeres tienen menos educación y son más pobres que en áreas urbanas. Así, se reportó en 2019 un total de 2.1 feminicidios por cada 100.000 féminas. Bolivianos, coméntame. Desde la década de 1990, las reformas neoliberales y la globalización han transformado la situación de las mujeres en América Latina. Y en República Dominicana, estos cambios han provocado algunas modificaciones, pero en última instancia, la realidad no ha mejorado. En 2013, el país tenía la tercera tasa más alta de feminicidio y para el 2019 sigue ocupando el mismo lugar en la región. Y es que en la población dominicana de 10.850.000 personas, una mujer es ultimada cada 2 días, con reportes indicando que estas cifras ponen de relieve las consecuencias de la dependencia económica de las mujeres respecto de los hombres, que obliga a algunas a permanecer en situaciones potencialmente peligrosas, mezcladas con normas culturales sobre el trato. Mientras, el machismo todavía está muy extendido en República Dominicana y es muy común en muchas comunidades la violencia física. Así, se reportó en 2019 un total de 2.7 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Dominicanos, los leo. Y ahora hablemos de El Salvador, y es que para cuando una mujer salvadoreña cumpla 30 años, lo más probable es que haya experimentado violencia de género. Y es que esta es la triste realidad de un país donde el 67.4% de las féminas informa haber experimentado al menos un caso de violencia en su vida, sin contar la constante explotación laboral. Incluso para expertos es difícil comprender la magnitud del problema de El Salvador con la violencia de género y el machismo. Así, en este país centroamericano de apenas 6.400.000 habitantes, un hombre le quita la vida a una mujer cada 24 horas. Y de todos los crímenes cometidos, solo el 6% denuncia abusos a las autoridades, claro, por temor a las repercusiones, así como por el poco acceso a los servicios públicos o simplemente por no considerarlo inusual. De esta forma, El Salvador es un país con tanta violencia de pandillas y tanta brutalidad que nadie presta atención a los crímenes contra las mujeres. En ese sentido, durante el 2019 se experimentaron 3.3 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Salvadoreños, salvadoreñas, los leemos. Y completando la trifecta de América Central, nos encontramos con Honduras, un país que si bien ocupa la posición 58 de 153 en el ranking de igualdad laboral del Foro Económico Mundial, se posiciona como el peor del mundo y de América Latina para ser mujer. Y es que Honduras es un lugar donde los hombres pueden hacer lo que quieran a las mujeres sin consecuencia alguna. Y a pesar de que esta nación está marcada por la violencia extrema en todos los ámbitos, se conoce que las oportunidades mínimas, una cultura sexista y la falta de protección del gobierno hacen que las mujeres se enfrenten a una amenaza constante de violencia y abuso sin precedentes. Y es que la desigualdad de género en Honduras se basa en una comprensión social y cultural del papel de la mujer, en donde se espera que éstas se ocupen del frente doméstico y deben equilibrar el trabajo profesional con la responsabilidad de criar a sus hijos sin poder alzar la voz bajo ninguna circunstancia. Así, en suelo hondureño, una mujer cada 18 horas perece de forma violenta, con datos de 2019 reportando un total de 6.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Hondureños, hondureñas, ¿cuándo cambiará esto? Y así finalizamos este video. Bueno, a ver, lo que acabamos de ver es un top 10, ¿no?
pero no de algo bueno, como ustedes han podido observar o oír, sino de el machismo, ¿no? Arraigado a lo que es la cultura latinoamericana. A ver, en el cual, ¿qué se puede destacar? Se destaca que Honduras llega a ser el país, ¿no? Con mayor índice de violencia intrafamiliar propiamente, con mayor violencia feminicida, ¿no? Hacia las mujeres, ¿no? Entonces, como conclusión de este módulo, podemos decir que en el contexto sociocultural de Latinoamérica, la violencia intrafamiliar tiene el factor arraigado a la cultura machista, ¿no? Que si bien ha ido evolucionando, no de modo que ha aperturado otro tipo de violencias, y de alguna manera ha salido normativa que pueda paliar, no aminorar de alguna manera los distintos tipos de violencia intrafamiliar. Se ha demostrado que estos sistemas jurídicos aún no son los adecuados o no están teniendo esa eficiencia, ¿no?, que se requiere. Ahí les dejo para que puedan ver también nuevamente el link, de modo que quizá puedan revisarlo, ¿no?